Y yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo que culmine con la conquista del corazón de las personas, ¿no? Sin pasión y sin ganas es muy difícil mantener el éxito empresarial. Bueno, yo creo que recoge varios aspectos interesantes. El primero de ellos es que los estudiantes están en contacto no con profesores universitarios, que han sido por los últimos 4 o 5 años de su actividad, sino con empresarios que están en el mundo real y les pueden de alguna manera aportar una visión diferente de las cosas, ¿no? Pero también es una buena herramienta de doble dirección, porque el empresariado acude a la universidad y yo creo que ese conocimiento también de la universidad por parte del empresariado pues es algo satisfactorio para ambos, ¿no? Quien produce empleo son las empresas y que las empresas hay que cuidarlas y además que hay que profesionalizarlas, ¿no? No basta solamente con tener una idea para sacar adelante una empresa, sino que hace falta ser un gestor profesional. Entonces yo creo que eso ha calado también en la universidad y en los estudiantes. En la universidad claramente, porque a través de la fundación y la cátedra lo que quiere es cultivar ese espíritu emprendedor para que los estudiantes puedan de alguna manera cometer ese emprendedurismo con una cierta profesionalidad a los comienzos, y en segundo lugar porque de alguna manera a través de este tipo de cursos está fomentando esa vocación, ¿no? Y yo creo que eso es beneficioso para la sociedad, que haya más empresarios, porque son los que producen riqueza y los que generan empleo. Bueno, yo creo que nos hemos cansado de escuchar que es el activo más importante de una organización. De una compañía es lo que son sus personas. Y cada vez más, en el mundo donde el talento y el conocimiento es clave, pues lo que es la persona viene a significar lo que la empresa va a conseguir, ¿no?